Vamos a resolver los ejercicios 21 y 22 de la relación. Se trata de analizar el mismo circuito en ambos ejercicios. La única diferencia es que en el ejercicio 21 nos dicen que supongamos que la beta del transistor vale 100 y en el ejercicio 22 nos dicen que supongamos una beta igual a 50. Bueno, en concreto este circuito que tenemos que analizar es el circuito de polarización de 4 resistencias que hemos visto en teoría. Ya hemos visto que este es el circuito de polarización más usado con diferencia, porque consigue un punto de polarización Q muy estable frente a las variaciones de beta. Ya sabemos que no vamos a conocer realmente la beta del transistor, puede tener una gran variación, y gracias a este circuito pues podemos polarizar en un punto Q en la región activa para que funcione como amplificador y que ese punto Q no varíe con esas fluctuaciones que existen en beta. Bueno, pues esto lo vamos a comprobar en estos dos ejercicios, en el ejercicio 21 para beta igual a 100, en el ejercicio 22 para beta igual a 50, y vamos a comprobar si ese punto de polarización Q es estable o no. Bueno, nosotros lo que vamos a analizar en esta asignatura es el circuito de polarización. El circuito que polariza al transistor, esas corrientes y tensiones continuas que polarizan al transistor en un punto Q de funcionamiento, en una región de funcionamiento. Bueno, pues en este circuito, además de ese circuito de polarización, aparecen una serie de condensadores que, como ya hemos comentado otras veces, son condensadores de desacoplo. Sirven para que una vez que el transistor está polarizado en la región activa, que es la que nosotros queremos que funcione, para que funcione como un amplificador, pues a través de este terminal podemos meter una pequeña señal alterna que queramos amplificar, y a través de este otro terminal obtendríamos esa señal de entrada, pero una vez amplificada. Pues bien, ya sabemos que lo que vamos a ver en esta asignatura es únicamente los circuitos de polarización. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, de todo este circuito, quedarnos únicamente con la parte correspondiente a esas tensiones y corrientes continuas que polarizan al transistor en la región de funcionamiento adecuada, es decir, con esta parte del circuito. Pues bien, el primer paso es quedarnos únicamente con esa parte. Vamos a hacerlo. Esta sería la parte del circuito que a nosotros nos corresponde, la parte que tenemos que analizar, las tensiones y corrientes continuas. Y bueno, vamos a empezar a analizarla. En primer lugar, bueno, ya vimos en teoría que este circuito, la complejidad que existe para analizarlo es la siguiente. Lo que nosotros tenemos que averiguar, como siempre, en primer lugar, si ponemos región activa, vamos a tener que averiguar la corriente de base, y a partir de esa corriente de base pues podremos obtener la corriente de colector, que no será más que beta por la corriente de base si trabaja en la región activa. Pues bien, ¿cómo obtenemos la corriente de base en este circuito? ¿Cómo la calculamos? Ese era un pequeño problema que vimos en teoría. Vamos a ver cómo se distribuyen las corrientes en este circuito. En primer lugar, sabemos que va desde las tensiones más positivas a las más negativas. Bueno, en este circuito, primero, se nos ha olvidado poner aquí 22 voltios, que es el generador de tensión que existe en este circuito. Bien, pues ¿cómo circularían las corrientes? Pues de la parte más positiva, donde hay tensión más positiva, donde hay tensión más negativa. Por aquí podría venir una corriente I1 y desde ese nodo partiría hacia masa, que es la parte más negativa de este circuito, una corriente I2. De tal forma que a este nodo llega una corriente I1, parte se va por aquí, que es la corriente I2, y otra parte se va por aquí, que es la corriente de base. Bueno, ¿cómo averiguamos qué porcentaje de la corriente I1 es el que se va por la corriente de base? Bueno, pues necesitaríamos saber la tensión en ese punto. La tensión en ese punto, bueno, como sabemos, esto es la base de nuestro transistor, por lo tanto, ese punto de ahí sería la tensión en la base. Si conocemos la tensión en este punto, podremos averiguar la corriente I1, porque la corriente I1, conociendo la tensión que cae entre los terminales de esta resistencia, por la ley de Ohm podemos averiguar I1, y conociendo la tensión en este punto, también podremos averiguar I2, porque conocemos la tensión en ese punto. En este punto tenemos masa, por lo tanto sabemos la tensión que cae en esa resistencia y podremos calcular esa corriente I2. Y la corriente de base, en este caso, sería I1 menos I2. Esa es la forma que vimos en teoría para calcular la corriente de base. Sin embargo, conocer la tensión en este punto, conocer la tensión en la base, no es inmediato. ¿Por qué? Porque la tensión en la base, suponiendo región activa, ¿cuál sería?
Bueno, pues suponiendo región activa sabemos que la tensión en la base es la tensión en este punto, en el emisor, más 0,7 voltios, que es la tensión base-emisor, cuando está en la región activa. Bien, pero hay un problema. ¿Cuál es la tensión en el emisor? ¿Cuál es la tensión en ese punto? Pues justamente la que cae en esta resistencia, es decir, la corriente de emisor por la resistencia de emisor. La tensión de emisor es la corriente de emisor por esa resistencia de emisor. Pero además, la corriente de emisor, ¿cómo se calculaba? Pues la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base. ¿Y la corriente de colector qué es? Pues la beta por la corriente de base. Por lo tanto, esto es la corriente de base por beta más 1. Bueno, eso ya lo sabíamos, que la corriente emisor es la corriente de base por beta más 1. Por lo tanto, si lo que queremos averiguar de todo esto es la corriente de base, para ello tenemos que averiguar la tensión de base, pero para averiguar la tensión de base necesitamos la corriente de base, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, la solución, en este caso, no es inmediata. No es sencillo calcular esta tensión de base. ¿Cómo vimos en teoría que había que hacer eso? Bueno, pues en teoría vimos que la forma más sencilla de calcular esto es cogiendo y calculando el equivalente Thevenin de toda esta parte del circuito de polarización de entrada. Si calculamos el equivalente Thevenin de todo eso a la entrada, nos saldrá un circuito mucho más sencillo, similar a los que hemos analizado de polarización estabilizada en emisor. Bueno, pues vamos a calcular el equivalente Thevenin de todo eso. Equivalente de Thevenin. Bien, ¿cómo se calcula el equivalente Thevenin de todo eso? Bueno, pues en primer lugar vamos a dibujar el circuito que nos quedaría. En esa parte, de esa parte del circuito, lo que obtendríamos es, bueno, pues aquí tendríamos un generador equivalente Thevenin. Vamos a llamarlo VBB. Después tendríamos una resistencia equivalente Thevenin, vamos a llamarla R sub B, y aquí tendríamos la base. Bien, este sería el circuito equivalente de todo esto de aquí. ¿Qué valores tendrían esta resistencia de base y esta tensión de base? Bueno, pues ya vimos cómo se calculaba el equivalente Thevenin. La resistencia de base no es más que el paralelo de esta resistencia, llamémosla R1, esta de aquí, en paralelo con esta otra resistencia, R2. Es decir, el paralelo de 39 kiloohmios en paralelo con 3,9 kiloohmios. Esto da un total de 3,55 kiloohmios. Sabemos que el paralelo de dos resistencias es siempre menor que la menor de ellas. La menor de estas dos resistencias, aunque aquí tengamos una de 39K, es la de 3,9. Por eso nos sale una resistencia de 3,55K. Por tanto, esta R sub B es de 3,55 kiloohmios. Y ahora el generador equivalente Thevenin, ¿cuánto vale? Bueno, pues vimos en teoría que eso se calculaba como VCC por R2 partido por R1 más R2. En este caso, VCC es 22 voltios, R2 es la resistencia de 3,9 K y abajo tenemos 39 kiloohmios más 3,9 kiloohmios. Y esto nos da un total justo de 2 voltios. Bueno, estaba pensado ya para que saliese eso. Tenemos aquí que VBB es igual a 2 voltios. Pues bien, ahora habría que poner este equivalente Thevenin justo aquí a la entrada. ¿Vale? Pero vamos a dibujarlo, en vez de dibujarlo así, vamos a dibujarlo de una forma que a lo mejor nos resulte quizá un poco más sencillo de analizar.
vamos a dibujarlo como hemos puesto otras veces los circuitos de polarización, el circuito de polarización estabilizado en emisor. Tendríamos aquí ese generador Thevenin de 2 voltios, esa resistencia equivalente Thevenin de valor 3,55K. Aquí tendríamos la base de nuestro transistor. Por aquí tendríamos el colector, una resistencia de 10 kiloohmios. Tenemos esa resistencia. Por aquí un generador de 22 voltios. Por aquí tenemos el emisor y se conecta a masa a través de una resistencia de 1,5K. Bien, este sería el circuito y vamos a ver el modelo equivalente del transistor, que sería este generador de 0,7 voltios directamente al emisor, y aquí en el colector, como siempre, ese generador de corriente controlado por corriente, valor beta por la corriente de base, donde la corriente de base es esta de aquí. Bien, pues este circuito, si lo observamos, es justamente el circuito de polarización estabilizada en emisor. El circuito que vimos en teoría justo antes de este circuito de polarización de 4 resistencias. Bueno, la forma de analizar este circuito sí es un poco más sencilla. ¿Cuál era el valor de la corriente de base? Bueno, podíamos analizarlo de este circuito, pero ya hemos hecho otro ejercicio de polarización estabilizada en emisor y ya sabemos cómo se calcula la corriente de base. Sabemos que en este circuito la corriente de base es igual a esos 2 voltios que hay aquí menos 0,7 voltios, que es la tensión base emisor, partido por R sub B, es decir, esta de aquí, 3,55K, 3,55K, más beta más 1 RE, RE que vale 1,5K, todo por beta más 1. Esa era la fórmula en la cual sostenía la corriente de base. Bueno, pues analizando toda esta malla aquí a la entrada y despejando la corriente de base de ella. Bueno, podemos hacerlo paso a paso, como hemos hecho en el ejercicio de polarización estabilizada en emisor, o sabiéndonos la fórmula directamente. Bien, para la beta que nos dan en este ejercicio, que es una beta igual a 100, nos sale una corriente de base de 8,4 microamperios. Bien, pues con esa corriente de base ahora solo nos queda calcular la corriente de colector, que es beta por la corriente de base, es decir, 0,84 miliamperios. Esa sería la corriente de colector en este circuito. Y también nos piden la tensión colector-emisor. Y aunque no nos la pidiesen, tendríamos que calcularla. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar que estamos en la región activa. Bueno, pues la tensión colector-emisor es la tensión del colector menos la tensión del emisor. La tensión del colector es la tensión en ese punto, que es 22 voltios menos la tensión que caiga en esa resistencia, 22 menos IC por la resistencia de 10K, donde IC es la que acabamos de calcular antes, y la tensión de emisor es la tensión en ese punto, es decir, la tensión que cae en esta resistencia. Es la tensión corriente de emisor por la resistencia de emisor, que es 1,5K. Bueno, pues si calculamos todo esto, donde, ojo, ¿cuál es la corriente de emisor? Como siempre, la corriente de emisor es la corriente de colector más la corriente de base.
Bueno, pues al hacer este cálculo nos sale un valor de la tensión colector-emisor de 12,328 voltios. Pues bien, ya hemos calculado todo lo que nos piden en este ejercicio. Para todos estos supuestos, para dibujar este modelo equivalente, para el análisis con estas fórmulas, hemos supuesto que estamos en la región activa. Bueno, pues el último paso es comprobar que estamos en la región activa. Las condiciones para estar en la región activa era que la corriente de base fuese mayor que cero. Se cumple efectivamente, la corriente de base es mayor que cero. Y la otra condición es que la tensión colector-emisor fuese mayor de 0,2 voltios, que también se cumple. Con lo cual, esto quiere decir que estamos en la región activa. Hemos acertado en la suposición de que estaba en la región activa, lógicamente en la región que a nosotros nos interesa si queremos que funcione como amplificador. Bueno, antes de pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio 22, en el cual nos piden que cambiemos el valor de la beta para ver si el valor de la corriente de colector y de la tensión colector-emisor, es decir, el punto Q de polarización, se mantiene estable en estos valores. Antes de hacerlo, antes de comprobar si se mantiene estable, podemos deducir si eso va a ser así. Recordemos lo que vimos en teoría. En teoría, lo que vimos es que para que el punto Q de polarización se mantuviese estable, no dependiese de beta, esto de aquí abajo, ¿qué debería ocurrir con eso de ahí abajo? R sub B, la resistencia esta de aquí, resulta que debía de ser mucho menor que todo este otro término, que R sub E por beta más 1. Bien, R sub B hemos dicho que aquí vale 3,55K. R sub E vale 1,5K. Y beta vale 100. Con lo cual, este término de aquí es 101 por 1,5K. Es decir, 155K. 155K es mayor, mucho mayor que 3,55K, efectivamente, es mucho mayor. Bueno, pues ¿eso qué implicaba? Bueno, si recordamos, eso implicaba que este término de la resistencia R sub B se podía despreciar frente al otro, y como beta era mucho mayor que 1, el 1 también se podría despreciar, con lo cual aquí nos quedaba beta en el denominador 1,5K por beta. Eso cuando lo llevábamos a la corriente de colector, como multiplicábamos beta por todo esto, abajo estaba beta, arriba está beta, las betas se iban, y por eso la corriente de colector decíamos que apenas dependía del parámetro beta. Bueno, pues ya hemos visto teóricamente que debería ser así, que en este circuito, con esos valores de la resistencia, apenas debe depender el punto de polarización del parámetro beta. ¿Es eso así? Vamos a repetir el ejercicio para beta igual a 50. Corriente de base igual a 2 menos 0,7 partido por 3,55K más 1,5K por beta más 1. Esta era la fórmula que tenemos para nuestro circuito, pero ahora en este caso el valor de beta es 50. Bueno, pues entonces nos sale un valor de la corriente de base 16,24 microamperios. Fijaros que nos salía antes, pues antes nos salía un valor de 8,4 microamperios. 8,4 microamperios para una beta igual a 100. Ahora que la beta vale la mitad, la corriente de base ha aumentado casi al doble. Perfecto, eso es justamente lo que queríamos. Bueno, y con esa corriente de base, ¿cuál es nuestra corriente de colector? Pues beta por la corriente de base, en este caso 0,81 miliamperios. Perfecto. Esto con beta igual a 50. Vemos que cuando la beta ha disminuido a la mitad,
Como la corriente de base ha aumentado prácticamente al doble, la corriente de colector se mantiene muy estable. Antes valía 0,84 mA, ahora vale 0,81 mA. ¿Y la tensión colector-emisor? Pues igual que antes, es la tensión del colector menos la tensión del emisor, es decir, 22 menos 10K, que es la resistencia del colector, por la corriente de colector, que en este caso es 0,81 mA, menos la resistencia de emisor, que es 1,5K, por la corriente de emisor, que es, como sabemos, corriente de colector más corriente de base. Bueno, esto nos da un total de 12,69 voltios. Además, podemos comprobar que para beta igual a 50 también nos encontramos en la región activa, porque la tensión colector-emisor es mayor de 0,2 voltios y la corriente de base es positiva. Bien, ¿qué podemos deducir entonces de este circuito de polarización de 4 resistencias? Pues lo que ya vimos en teoría, que la corriente de colector y la tensión colector-emisor se mantienen muy estables, es decir, el punto Q de polarización se mantiene muy estable, aunque el valor de beta varíe considerablemente. De beta igual a 100 a beta igual a 50. Apenas ha variado la corriente colector y la tensión colector-emisor. Bueno, pues hemos visto que se cumple lo que habíamos estudiado en teoría, que este circuito de polarización es muy estable frente a las variaciones de beta y por tanto es el más usado